y bienvenido a esta Fundación Caballero Bonal para un acto pues precioso como no puede ser de otra manera la presentación y el nacimiento de un nuevo libro. Bueno, saludo en primer lugar a la directora de esta fundación, a Pepa Parra, por supuesto a las personas que me acompañan, a José Lupiáñez, que va a ser el que nos va a introducir, nos va a presentar al verdadero protagonista de hoy, pues que es don Mauricio Gil Cano, que presenta hoy su libro 60 poemas, uno por año. Uno por año. La pilla. Yo viendo aquí la nutrida presencia que hay, incluso de mi antecesor en el cargo como delegado de Cultura, y tanta gente importante, a mí, el razonamiento que me hago es si es que Mauricio tiene muchos amigos o es que el libro realmente es bueno. Yo creo que puede ser las dos cosas. Porque leyendo algo, que siempre me gusta leer, cuando llego a una presentación, creo que leí del autor en una de las entrevistas pues que había perdido muchas cosas, pero que había recuperado a Dios. Una persona que dice eso, pues ya habla mucho de él, y habla mucho de su talante humano, porque realmente una persona con un fondo que piensa en lo divino, que piensa en las cosas bonitas de la vida, en la propia vida, ¿verdad? En la muerte, en lo que somos cada uno de nosotros, pues tiene un fondo que permite hacer obras como la que él ha ido haciendo durante toda su vida. Todas con títulos muy sugerentes que solamente leyendo el título pues ya invita a leer. Incluso uno que dice algo así como el momento de callarse o saber callarse. Bueno, no sé si yo me tengo que callar a tiempo, pero realmente aquí el protagonista es el autor, es Mauricio, y creo que ya pues debo darle paso a su presentador pues para que nos introduzca en detalles de su vida, que estamos todos encantados y deseando saberlo. Así que sin más, le paso la palabra a José Lupiáñez para que nos presente al autor. Pues muchísimas gracias, señor delegado. Muchísimas gracias a todos por venir a acompañar a Mauricio en la botadura de este nuevo título suyo. Muchísimas gracias a Pepa Parra y a la Fundación por su hospitalidad. Y bueno, estoy encantado de regresar a mi tierra porque, en fin, llevo algunos años fuera de aquí. Y siempre uno lleva la nostalgia, ¿no?, de su patria chica en el corazón, y con esa alegría regreso para hablar de un gran amigo como es Mauricio, ¿no? Si yo tuviera que calificar de algún modo a Mauricio Gil Cano, yo diría que es un poeta de la pasión, con el recuerdo vivo de sus obras leídas. Lo primero que me viene a la mente es que Mauricio es un poeta de la pasión y de la intensidad, un poeta del brío, de la emoción y del desgarro. Así me refería no hace mucho tiempo en una reseña a la reedición de su primera obra, 19 sonetos y un canto a Venecia. Decía que su voz poderosa, convincente y llena de intensidad y de deslumbrantes hallazgos está relacionada con la pasión y la trascendencia. Y eso mismo percibo en esta nueva oportunidad a raíz de la lectura de su último libro, 60 poemas, que hoy tanto celebramos los adeptos a su credo atrevido y rebelde, en el que parecen confluir de un modo singular el nihilismo y la esperanza. Entre los paréntesis que abren y cierran con guarismos, poco al modo inglés, su trayectoria hasta hoy, desde aquel 19 sonetos y un canto a Venecia de 1997 a este recentísimo 60 poemas, publicado por la editorial Caibú, ha discurrido su obra escueta y personalísima
en poesía, con 4 títulos significativos, a 2 poetas suicidas, incluido en una antología titulada Café Central, que se publicó en Lima en el año 2000, Declaración de un vencido, del año 2006, Callar a tiempo, del 2014, y En la noche del mundo, del 2019. A la que hay que sumar los relatos de sus cuentos con alcohol, de 2002, y el ensayo El cuentista que decía la verdad, Francisco Burgos Lecea, un escritor de vanguardia olvidado, publicado en el 2016. No hay tiempo, lógicamente, para detenerse en el comentario de estas obras, pero reparar en los títulos y en las atmósferas a las que nos remiten para empezar a intuir su propuesta lírica y prosística. El elogio de 2 poetas malogrados, de 2 poetas suicidas, las confesiones de quien sufre y asume el cansancio, el vencimiento, la derrota, en definitiva, a la que se ronda entre la amargura principesca y el descaro provocador del genio incomprendido, en Declaración de un vencido, la opción del silencio como huida de la vulgaridad y de la imposibilidad de ver cumplidos los sueños, en Callar a tiempo, y la noche del mundo, como territorio de las luchas existenciales en las que conviven la fe, el desaliento, el desencanto y la lujuria. Por lo que hace a la prosa, la presencia del alcohol, del vino, no sólo como una posible vía de escape o un acicate para la desmesura y la fiesta de los sentidos, sino también como un elixir que es regalo de dioses y nos hace un poco más divinos en Cuentos con alcohol. O el recuerdo de un soñador, de un rebelde olvidado, Burgos Lecea, que avivó la vanguardia y alimentó esa vanguardia con su heterodoxia. Pero vayamos a lo de hoy, a esos 60 poemas que son hitos simbólicos de sus años cumplidos, a través de los cuales se puede intuir el balance de una vida vivida y se nos ofrecen con renovadas variaciones las constantes de una poética ya más que consolidada. En realidad, la intención del autor, al ofrendarnos este libro, viene muy bien resumida en la nota preliminar que lo precede. Allí se nos advierte de la diversidad de su contenido, puesto que los textos recogidos pertenecen a diversas etapas vitales, a una diversidad que también afecta al plano temático, por un lado, y al estilístico, por otro. Y así, junto al empleo de los metros tradicionales, el soneto principalmente, o las cuartetas asonantadas, conviven en él el verso libre y la prosa poética. Muy en consonancia con la poderosa cita de Octavio Paz, que abre el libro, todo poema es tiempo y arde, nos asaltan aquí esos distintos fragmentos de la vida de un hombre, de un poeta, que traza un itinerario emocional vario, heterogéneo, multívoco, con la idea de argumentar su particular viaje en busca de la propia personalidad, por expresarlo con sus propias palabras. Y en sintonía con el mismo Octavio Paz, que defendía que los poetas no tienen biografía, su obra es su biografía, o incluso con Evtushenko, que afirmaba que la biografía de los poetas son sus poemas. Aquí sí sentimos muy cercana esa conjunción de vida y poesía, y también entrevemos el entendimiento del poético como un medio de conocimiento, tal y como lo defendió
en su momento Vicente Aleixandre. En el texto con el que arranca su discurso, Noche de Mayo, se nos dice al respecto: debemos rescatar fragmentos de la vida y construir con ellos la esencia del poema. Tiempo, fuego, memoria, conocimiento, he aquí los ejes significativos que nos llegan en los primeros compases de esta obra. Y junto a estos elementos, el amor, sobre todo el amor inundando los versos, o mejor, incendiándolos, porque la alegoría del fuego está muy presente como correlato de la pasión. Un amor transitado y evocado en su doliente y tumultuosa realidad, y una amada confidente, ausente, lejana o esquiva, cercana o fantasmal, que prende los versos iniciales con su recuerdo y le sirve como interlocutora, destinataria de su desasosiego, de su nostalgia punzante, de su rotura espiritual, porque el autor la nombra, la invoca, al tiempo que es consciente de que a través del sortilegio de la palabra puede reconstruir la ceremonia de los afectos vividos, de los delirios que persisten. En Invitación, el segundo poema del libro, exclama, por ejemplo: te invitaré a incendiar la noche con los labios y a levantar hogueras y a ser como una llama, ardiéndonos los dos en el espacio. Te invitaré a encender el corazón y a prender las antorchas del deseo. Aunque al final reconozca entre la desolación y el desencanto, ya no somos el río de fuego desbordado, ya no somos la llama, ya no somos. Pero el amor será, con todo, una de las grandes fuerzas desencadenantes de su poesía. Y esto lo percibimos desde las composiciones inaugurales del poemario hasta el final. El amor, en cualquiera de sus variantes, jalona el recorrido de su discurso, no solo proyectando los diferentes estados de ánimo sobre el paisaje o los entornos que acompañan al poeta, la noche, la ciudad, el jardín, la soledad de su estudio, sino nutriendo en parte sus reflexiones metapoéticas y sus cavilaciones sobre la escritura y el hecho creador. Solo puedo aferrarme a las palabras, pues éstas me remiten a la vida cuando escucho tus labios encendidos. O ahondando otras veces en las penumbras de su falta, mostrándonos la nostalgia de sus reminiscencias, o empujando al creador al desengaño y a conclusiones más pesimistas, como declara en Recóndito Deseo. Todo amor no es más que ese deseo tan imposible de sentirse amado. O en el poema Amar, donde nos confiesa con amargura: amar es mi arruinado patrimonio. Tal vez el desgaste del vivir, el peso de las dudas existenciales o la herida amorosa sean en parte las causas de ese desasosiego espiritual que recorre el poemario, la razón de ser de la angustia, del derrumbe moral y emocional que se exhibe en muchos de los textos. Desde la soledad asumida, desde su retiro lírico, quiere el poeta lanzar su soliloquio sombrío. Solemnemente solo me susurro palabras en secreto para nadie. Maravillosa literación. Nos dirá en cenizas y en retiro insistirá con ecos frailuisianos, y yo en la soledad de mi desierto quede labrando en mi interior un huerto.
El tono dominante de estas deliberaciones convertidas en versos es de un pesimismo evidente. La duda, el desencanto, el vacío, la nada, le llevan a radicalismos solipsistas. Aquí estoy solo y castigado y triste, gozando en plenitud este vacío, e incluso a un egotismo no disimulado en ocasiones. No es de extrañar que ante este panorama de vencimiento espiritual el autor trate de explorar algunas maneras de escaparse de tales laberintos a través de posibles vías a su alcance. Y así es como el amor, con todos sus vaivenes y zozobras, y se convertirá en una tabla de salvación, al igual que lo será también la escritura, la conciencia de perseguir la belleza a través de las palabras, siempre desde la exigencia y el rigor. Una escritura que lo redima en los momentos de mayor decaimiento y le ofrezca la ilusión de una cierta pervivencia. La tercera vía será la de la fe, ya que un hondo sentimiento cristiano se afianza en muchos de sus textos, como veremos más adelante. Un sentimiento que, a pesar de los titubeos o de las contradicciones emocionales, le induce a presentir cierto horizonte de esperanza. Por lo que hace a la poesía, a la meditación sobre la creación y la escritura a la que aludí antes, el lector de 60 poemas encontrará diseminadas a lo largo del libro numerosas declaraciones del autor que desarrollan un pensamiento, una poética particular y su compromiso pasional con ella. En soledad llegará a decir, por ejemplo, una angustia me sube por el verbo, una inquietante turbidez proclama su borbotón de tal entre los labios, como espadas clavadas en el alma. En muchas de las muestras de estos 60 poemas se verá esa preocupación de Mauricio por perfilar una estética, un modo propio de concebir, un modo propio, digo, de concebir el hecho creador, pero acaso no con tanta claridad e intensidad como en el poema 42, que lleva por título La verdadera poesía es hacia adentro, auténtico manifiesto lírico, donde defiende su carácter inefable, su identificación con el rapto casi místico, con lo divino, porque para él Dios es el poeta máximo, aunque albergue dudas también sobre el alcance y perdurabilidad de la poesía. No me resisto a citar un fragmento de este texto tan portentoso e iluminador. Dice así: un imposible apenas nos sucede mientras escribimos. La verdadera poesía es casi Dios, un soplo del espíritu sobre este barro mortal. Hecha a la imagen del logos divino, su realidad es, sin embargo, un espejismo, la imagen de la espuma de la ola, la música sin fin de su infinito, perpetuando el instante para nada, para fingir que somos, que fuimos, que seremos, para creernos un momento herederos de la luz universal. Y complementando el interés por la alquimia del verbo, se evidencia también su personal homenaje a la literatura, puesto que quedan rastros de algunas de sus preferencias por autores a los que, a través de citas, de evocaciones o dedicatorias, hace partícipes de su discurso. De este modo, vemos sucederse los nombres de Octavio Paz, de Quevedo, Julio Mariscal, Manuel Machado, Virgilio, Juan Ramón Jiménez, Vasconcelos, Ernesto Cardenal, Caballero Bonal, Leopoldo María Panero, Tomás de Aquino, Raúl Gómez Hattin, o el añorado, y tan añorado, y querido Ramón Epifanio, que con un retrato al óleo algo naif del poeta, titulado Mauricio y las musas,
ilustra la portada de este libro, sin contar las alusiones indirectas a San Juan de la Cruz, Fray Luis, Góngora, Calderón o Rubén Darío, también constatables. Evocando los temas primordiales en libros anteriores, y en este que nos ocupa, refiere Mauricio en su nota inicial que el de Dios es un capítulo importante en su obra y argumenta: pues quiero creer que el postrer horizonte está iluminado por su amorosa presencia, que da sentido a la vida. Y en efecto, la presencia de un Dios con mayúscula es recurrente en estos versos. Acorde con lo que decía Damaso Alonso, para Mauricio, toda poesía es religiosa, de un modo u otro, en el sentido de establecer una religación del hombre con lo divino. En su caso, podemos comprobar esa necesidad primordial del poeta de aferrarse a una fe, a una base que le facilite un sostén en el que fundamentar su esperanza. Dios, por tanto, o Cristo, se constituyen en destinatarios también de sus anhelos, de sus incertidumbres y temores. Hacia Dios vuelan sus dudas y en él funda su voluntad de trascendencia que se experimenta como verdad superior y liberadora. Son muchos los ejemplos de esta presencia en 60 poemas. Son muchas las muestras de esa mitología cristiana que subyace, de esa liturgia sacra que emparenta lo divino con el destino del hombre, con la creación poética, con el vino, la sangre de Dios resucitado, con el misterio de vivir, etcétera, etcétera. En revelación nos conmueve de esta suerte. Y sin embargo, está en manos de Dios nuestro destino. La noche es esta vida que cruzamos. La muerte no es más muerte, sino luz. En relación al tema de la muerte, que reconoce ocupa ahora un lugar preeminente en su producción poética, aunque ya lo hubiera desarrollado en libros anteriores, abundan, en efecto, numerosas muestras que inciden en reflexiones de alcance sobre su inevitable consumación, al lado de otras que aluden a muertes concretas de amigos y familiares. Se diría que el poeta se propone, a través de ellas, avivar la presencia de la ausencia, evocar a los difuntos cercanos, conocidos, entrañados, que han desaparecido dejando en su propia vida ese hueco de orfandad dolorosa que le induce a la reflexión barroca sobre la caducidad y el fatalismo que nos hace tan vulnerables ante el gran misterio que a todos nos aguarda y la imposibilidad de desvelarlo. Si en Vinagre, por ejemplo, nos propone nadie vence a la muerte, la vida nos ha vencido, en Luminosas alas, poema verdaderamente turbador, enfrenta y contrapone de nuevo vida y muerte a través de los ladridos de un perro simbólico y ubicuo que seguramente ladrándole al amanecer desde el cementerio, esto es pura especulación del lector, le inspiró este bucle melancólico que cierra con una proclamación de exaltación de la vida, del milagro de estar vivo. Como es relativamente breve, me permito recordarlo para vosotros. Un pájaro de luz, un pájaro en la luz, canta la vida. Amanece. Las alas borra el viento y arrastra en torbellino la mañana. Ladra un perro en Moguer o en Long Island, el mismo de mi infancia entre los pinos, el can de Juan Ramón o el del infierno. Un perro, encarnación divina entre los muertos desde el jardín del cementerio. Nada me habla mejor de Dios que la existencia. Nadie respira tanto como el viento. Vivir es el milagro.
Aquí de nuevo la fe redime, le abre un horizonte confiado que presupone cierta continuidad, no una pérdida irreversible. Pero la muerte ocupa su propio territorio a través de composiciones más específicas, como en La última noche o en Difuntos, donde los que se han ido nos señalan nuestro porvenir. O a mis amigos muertos, a quienes se invoca en demanda de luz para recorrer el camino de la existencia, como si se tratara de deidades familiares a las que uno puede encomendarse, o muertos, sagrados más que dioses. Pero hay muertes concretas, como decía antes, sobre las que el poeta entona su elegía, y así el desgarrado soneto Esquina de Piedad, en el que se hace eco de un caso de muerte por violencia extrema de una inválida, el dedicado a la memoria de Ramón Epifanio, al que evocábamos, pintor y escritor con quien tanto quería, a Manuel Muñoz López o a Antonio Apresa, homenajes sentidos que rinden su despedida a través del soneto en los dos primeros casos y de casi haikus en el último. Fuera de estas claves primordiales que se erigen en razones profundas de su pensamiento lírico, es decir, el amor, la muerte, la conciencia de la escritura, la soledad o la fe, es el paso del tiempo otro de los nudos temáticos que sustentan sus textos. Los 60 poemas son, en cierta manera, un recorrido, una celebración simbólica de los 60 años de vida del autor, de su particular Vía Crucis, una alegoría de su camino de pasión, al modo de estaciones que nos remiten a los años cumplidos. De ahí que el lema inicial de Quevedo, que tan ajustadamente preside el libro, cobre especial relevancia visto desde esta perspectiva. Un año se me va tras otro año. Un lema que armoniza de forma singular con el otro de Octavio Paz que comentábamos. Todo poema es tiempo y arde. Debo insistir en esa alusión al fuego tan relevante, porque encierra su visión del vivir y apunta a la intensidad, a lo pasional de su credo. Hay un mirar atrás, un volver a lo vivido, a los recuerdos que lo acompañan y desembocan en el presente de la escritura, como si se tratara de reconquistar a través de ella las emociones pretéritas, aunque esa mirada retrospectiva no logre evitar que afloren la melancolía y el desconsuelo. Los vientos se llevaron mis clamores, la marejada el rastro de mis días, nos dirá en Río de la Vida, y en La Espina se hará también evidente con rotundidad la asunción de la pérdida. Deambulo entre las torres abatidas, quimeras desoladas, ideales que el lodo de los años sepultara. Se diría que hay en Mauricio una voluntad de reconvertir la pérdida en leyenda, en epopeya de su propia trayectoria vital, a la que dota de una suerte de esplendor lúgubre. Son versos estos de un contemplador pensativo, de un observador absorto, que atiende hacia lo externo, hacia los paisajes del mundo, embelesado con la vida, con el río de la vida, con el amor y los amigos, algunos de ellos ya idos, que le acompañaron en el camino, con los jardines inciertos del existir, pero también de un contemplador que dirige su mirada hacia lo íntimo, hacia lo hondo del ser, porque se asoma al espectáculo contradictorio de cuanto acontece en su alma y hurga en ella para transcribir las emociones que luchan en sus adentros.
con la intención de traducir la perplejidad o el asombro de un yo escindido, múltiple y paradójico. Mira por dentro de tu propio enigma, pregúntale a los labios de tu alma, a la durmiente tempestad en calma que amenaza brotar como un estigma, nos dirá en quizás después de todo. Y en una rara flor abunda en este proceso desvelador. La poesía es la música del alma. Cuando el hombre en su tiempo se hace angustia y desnuda las ascuas de sí mismo. Y leo también a través de estos poemas de su última jornada una predisposición a explorar el lado misterioso de la existencia. Hay momentos de éxtasis, de plenitud, de revelación, momentos sublimes en la contemplación de la noche estrellada, de nuevo Fray Luis, en las meditaciones que le propicia la lluvia, en los cristales, en la luminosa euforia del vino, en las elucubraciones sobre el secreto de la muerte o en los trances de arrobamiento amoroso. Y todo ello a través de un decir impulsivo y anhelante que alterna en lo estilístico con evidencias de abatimiento y derrota moral, pero, insisto, siempre ligado a una expresión rica, metafóricamente, que no oculta en determinados momentos resabios de cierto malditismo bohemio y rebelde, al modo de los héroes del modernismo. Pero te estoy contando que somos los malditos, los que reímos siempre del poder y sus látigos, porque bogamos ebrios y suicidas. Desde esta actitud, un punto desafiante, desde este descaro heterodoxo, desde esta iconoclasia, veo a Mauricio buscar lo perdurable, lo trascendente, lo misterioso, un poco a la manera en que lo propugnaba el poeta Adam Zagajewski en su defensa del estilo sublime. Decía el poeta de Locke, hoy lo sublime es en primer lugar una experiencia del misterio del mundo, un escalofrío metafísico, una gran sorpresa, un deslumbramiento y una sensación de estar cerca de lo inefable. Y la brújula de la poética de Mauricio apunta, a mi modo de ver, hacia esos nortes. Aunque no son muchas las alusiones a lugares, fuera de la expresión un tanto vaga de este sur y muy de pasada de las menciones a París, Moguer, Long Island, Connecticut, las islas griegas, México o Bogotá, que dejan sus notas de indudable exotismo, sí me interesa destacar el homenaje patrio que consagra el poeta a su ciudad natal, porque Jerez está presente en el libro. Late en la culpa de estos 60 poemas como escenario inespecífico e indefinido de sus meditaciones o epifanías, pero también como el territorio concreto y entrañado desde el que lanza su mensaje, tal y como vemos en el hermoso poema Estampa Vieja de Jerez. Lo que nos permite imaginar al autor en su entorno, en este desdichado paraíso, en este sur de Europa, en el confín de España, un lugar entreverado de las luces y las sombras de la vida vivida. Y lo está también a través de su manifiesta exaltación casi espiritual del vino, como elemento caracterizador y distintivo. El vino de Jerez, claro está, en todas sus variantes, que nutre con su poder altivo muchas de sus composiciones y que, a mi parecer, lo invisten, por derecho propio, como un nuevo Omar Khayyam de la campiña. No es de extrañar en quien es todo un experto en la cultura del vino, al que dedica el penúltimo poema,
un tríptico en sonetos verdaderamente excepcional que titula Los dones del vino, y en el que él se declara devoto de su sangre antes de emprender la despedida del lector, un adiós que apunta esperanzado a la luz por siempre, la inmensa claridad. He aquí el recorrido de manera muy sucinta por algunas de las virtudes de este poemario singular, fruto de su ingenio, de su pasión y de su pericia. Un lenguaje audaz, el suyo, que desde el desafío o el desasosiego de la duda y las amarguras de la pérdida alcanza cotas de irrebatible maestría. Estoy convencido de que cuantos lo frecuenten encontrarán en él las pruebas de su hondura, de su compromiso con la palabra y de su entusiasmo por el ideal y la belleza. No creo equivocarme. Os tocará el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a José por esta magnífica presentación del autor, y aunque una de estas presentaciones que realmente deja sin palabras, pues ahora la palabra es tuya, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que estoy emocionado después de escuchar esto y de veros a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido, a todas y a cada una. No voy a nombrar a nadie porque sois todos muy importantes para mí y tendría que deciros uno por uno. Así que os quiero a todos mucho y os agradezco mucho que hayáis venido. Muchísimas gracias al señor delegado de Cultura por su presencia en esta sala, dignificando este acto, a la Fundación Caballero Bonal, particularmente a Pepa Parra por el cariño que ha puesto en que esto se haga realidad y podamos estar hoy aquí todos, y por supuesto a José Lupiáñez, que me ha dejado con escalofríos, vamos, después de escucharlo es que estoy temblando, yo no sé ya qué voy a decir, ya no sé qué voy a decir. Yo creo que a mí me entran ganas de irme y tomarme ya una copa de vino perdido de repente y ya está. Pero bueno, algo tendré que decir, ¿no? Y algún poema tendré que leer del libro. La verdad es que estoy totalmente emocionado, Pepe, ha sido un pasote, ¿no? Ha sido grandísimo. La verdad que sí, es una suerte tener un poeta como José Lupiáñez de presentador, es un lujo. Compartí con él los años de Azul, del suplemento de cultura, vivencias literarias y de todo tipo, ¿no? De todo tipo, pero bellas, ¿no? Todas, y maravillosas. Y momentos de embriaguez y de amistad. Y bueno, eso se nota, me quiere mucho y me conoce mucho. Me ha radiografiado en un poema que va aquí, en la primera página del libro, que me gustaría que luego lo leyera cuando encuentre un momento de reposo. Y lo he utilizado porque en vez de prólogo, digo, pues vamos a ponerle el pórtico, ¿no? El pórtico de poema. Yo creo que esto es la idea, antes se estilaba más, ¿no? Antiguamente. Y creo que hay las poesías no completas de Machado llevaban el poema de Rubén Darío, ¿no? Y eso un poco me dio la idea, digo, pues mira, este poema es de un libro magnífico de Pepe que se llama Las formas del enigma, que siempre me sale las cifras del enigma, pero es Las formas del enigma, que es un libro absolutamente maravilloso, de una gran calidad poética y asombroso en muchísimos aspectos. Y he tenido la suerte de que ahí me dedica un poema al poeta Mauricio Silcano, un poema maravilloso que me encanta
y entonces le pedí permiso para ponerlo aquí como pórtico del libro. Y luego pues lo lee cada uno, ya ve. Me voy a poner la gafa porque no veo nada tampoco. Ah, las gafas no las he perdido. No está en el bolsillo. Pues eso, entonces Pepe ha explicado muy bien el libro. Yo realmente tengo poco más que decir. Creo que voy a leer algunos poemas y enseguida nos vamos a tomar una copa. Vamos aquí a... Es que todo lo ha dicho muy bien, ¿no? Se me ocurrió la idea de hacer estos 60 poemas porque ya como, si Dios quiere, cumpliré 60 años en agosto, todavía no tengo. Todavía soy cincuentañero. Así que, pues estos 60 poemas, digo, pues un poema por año, y por eso está la cita, ¿no? de Quevedo y de Octavio Paz, ¿no? Y todo eso. Digo, pues venga, ¿y qué es lo que ha dicho él? O sea, yo no sé. Creo que voy a leer un poema y voy a dejarme ya de más. Sí, el primer poema es un poema que se llama Noche de Mayo y me gusta porque es como para recibir, ¿no? Para que nos hagamos, para entrar en el libro, es como el recibidor del libro, porque los personajes van llegando, está hecho a partir de una experiencia vivida. Yo digo aquí que con girones de la vida se construye el poema, porque son vivencias que te han llegado y las quieres rescatar en la poesía y construir con ella la poesía. Él lo ha explicado muy bien. Yo voy a pasar a leer el poema donde coincidimos una serie de amigos, algunos ya no están entre nosotros, otros tendría que haber estado aquí, pero se ha ido de viaje, creo que está por ahí. Pero hay una referencia a él, aunque no nombró a nadie por su nombre. En fin, fue una noche de hace ya tiempo. Estaba fechado el poema, pero le quité la fecha. Digo, ¿para qué vamos a dar tantas pistas al lector? Noche de mayo. Debemos rescatar fragmentos de la vida y construir con ellos la esencia del poema. Debemos arrancar jirones de la noche para tejer con ellos nuestros mejores sueños. Es lástima que el viento se lleve al infinito momentos de amistad, la gloria del instante, y que solo cenizas y sombras nos depare la gozosa embriaguez que anoche compartimos. Debieran las palabras escribirse con fuego para salvar al menos aquello de inefable que alborotó aquel cónclave de náufragos tan célebres. Llegamos de uno en uno y apenas coincidimos en el brindis, brillaron nuestras copas con la efusión que es propia de ángeles caídos. Por vocación huimos de agitar nuestras alas en la ciudad perdida donde el mar ya no existe. Albatros o payasos, príncipes de los cielos. El bandoneón ponía voz de tango a la noche, y otras voces más ebrias invocaron el alma de Julio Mariscal, su corazón granada, dolorosa y bendita, o algún cantar canalla profundo como el tango de los ojos de sed de don Manuel Machado, enfermo bebedor. Y así pasaron versos y las conversaciones y el humo de cigarros clandestinos a la luz tenue de la madrugada, ante los ojos bellos de un verde femenino. Al quebrarse, una copa puso fin al embrujo. Quiero dejar constancia de esa noche de mayo, ojalá se grabaran las palabras con fuego, en que ardimos fecundos y mágicos en casa de una mujer hermosa, primavera del mundo. Agradezco mucho los aplausos, pero mejor los dejamos para el final y así y creamos el ambiente poético, si nos parece bien. A no ser que en algún momento alguien no pueda aguantar más y entonces... Pues vamos. Bueno, no sé qué poemas leer, porque tampoco quiero daros mucho la lata, pero no sé, quizás este de invitación, cualquiera, un poco largo, yo qué sé. No sé cuál leer. Este lo tenía claro que lo quería leer porque es como para recibirnos, ¿no? A todos aquí. Yo creo que voy a leer este de invitación también, ya que tengo un poema un poco largo, pero bueno,
la mayoría son poemitas, son poemas cortitos, sonetos, que son 14 versos y algunos incluso más cortos. Y este es de los más largos del libro. Invitación. Tendida al pie del eucalipto, tú eras la fuente que reía. Octavio Paz. Te invitaré a cerrar la noche en esta página, a claudicar en busca de soles en el río que lleva las palabras por las orillas fértiles de la imaginación. Y brindaré contigo mientras se va llenando de jazmines la alcoba y cae una blanca lluvia sobre el lecho. Te invitaré a incendiar la noche con los labios y a levantar hogueras y a ser como una llama, ardiéndonos los dos en el espacio. Te invitaré a encender el corazón y a prender las antorchas del deseo. Te donaré mis brazos y mi lengua, mi rostro de sediento ante el espejo, los ojos que descubren tu figura, las manos que buscaron en la niebla, mis piernas, la sonrisa, y te pondré el costado tan cerca que al fin puedas traspasarme con ese amor de hembra que susurra. Con ese amor de hembra en el infierno de mis tristes desvelos personales, iré tendiendo escalas en tu cuerpo para ascender desnudo hasta tu alma. ¿O acaso sea el viento que se lleva hacia un lejano sur de la memoria las cenizas del tiempo en el que ardimos? Por eso, cuando invoco tu dulzura, estoy soñando sombras del pasado. Quizá fue que el amor es una farsa, un canto de sirenas, una espina. Tal vez besé la hiel de su regazo, me devasté tan pronto para nada. Mas quiero entre tus pechos inmolarme, pues ese loco Dios que me tritura ha quemado en el vértigo las alas. He quemado en el vértigo las alas y estoy cayendo solo hacia el abismo y creo que es amor este vacío. Ya no consigo asirme de tu carne, se disipa tu rostro. Ya no hay alma, ya no hay nombres sagrados ni grandes eucaliptos en la alcoba. Ya no hay juncos feraces en el lecho. Ya no somos el río de fuego desbordado. Ya no somos la llama. Ya no somos. Te invitaré a cerrar la noche en esta página. Este poema lo leíste tú, el de Luminosas Alas, ¿no? Pero en tu versión. Sí, bueno, claro. Pero bueno, ya que vamos a elegir otro, ¿no? Para que vamos a repetir. No lo sé, es todo muy... hay una serie en el libro, claro, hay una serie de sonetos, ¿no? Hay bastantes sonetos, entonces no quiero ser muy monótono leyendo muchos sonetos porque se puede repetir uno demasiado, ¿no? Entonces hay poemas de ausencia, después hay una serie de poemas, como ha dicho, en cuartetas, ¿no? Donde uso los octosílabos, que son unos versos que ya no están muy de moda, ¿no? Y sin embargo antes era muy importante en la literatura española, en lengua española, y entonces he querido volver un poquillo a ello, teniendo un poco presente a Juan Ramón, pero vamos, salvando las distancias, naturalmente, y escribí alguna cosita que creo que no queda mal. Voy a leer un poemita de estos, que son pues, de arte menor, ¿no? Como le llaman. Cenit. La sangrante primavera, a la plena luz del día, me enardece el corazón y echa sal en mis heridas. ¿Para qué tanto color, tanto sol y tanta vida, si me falta la dulzura de su hermosa compañía? Todas las flores del alma se han vuelto de un gris suicida y avanzan nubes oscuras que entristecen mi sonrisa. Rosa cruel de primavera, que me clavas tus espinas, ¿dónde la rosa del cuerpo de aquella que me quería? ¿Dónde la voz de su anhelo, de su ser y de su música, en este cenit que sangra y se oscurece y enturbia? El olvido, la ausencia están presentes en los poemas de este libro. Hay algunos poemas, muchos dedicados a personas y familiares y amigos que ya no están con nosotros, pero a algunos me cuesta trabajo leerlo en público y prefiero que lo leáis vosotros, porque si no me voy a emocionar, como en La última noche, por ejemplo, o
llegando de esa ausencia de estar en el jardín pensando en la amada que me falta, de pronto irrumpe la muerte y todo el pensamiento es nada, ¿no? Comparado con esa orfandad, esa oquedad y ese dolor y desgarro que nos produce la muerte de nuestros seres queridos. Y a partir de ahí llega el eclipse y llega la desolación. Entonces, quiero pedirle perdón a los difuntos porque en vida podíamos haber hecho más cosas. Y quiero invocarlos para que nos ayuden. Y de pronto... aquí un poema, y no sé si seré capaz de leerlo, lo voy a intentar. Voy a pensar en otra cosa y voy a hacerlo en plan frío. A mi gran amigo Juan Alonso Trujillo. Mi gran amigo Juan. No hubo en el mundo hombre más delicado, fascinante, al brindarnos la vida fulgurante, amable, generoso y tan profundo. Noctámbulo pastor de las estrellas, adivino de sueños entre copas, quimérico adalid de santas tropas, heroico defensor de causas bellas. Te elevo en cada verso mi cariño, que limpia tu mirada. Todo el niño miraba con los ojos de tu alma, el niño que habitaba tu presencia, la eterna juventud de tu conciencia. Goce tu plenitud, divina calma. Fascinante, era un gran amigo, se portó siempre muy bien conmigo y además compañero en líderes literarias, porque lo recuerdo cuando me llevó yo no conduzco, y él me llevaba muchas veces me llevó a Chipiona, a un recital de poesía, a otros sitios, los poetas menores, pues lo que nos toca es recitar en los pueblecitos, ¿no? Y en las localidades. Entonces él me llevaba a estos sitios. Me acuerdo una vez que íbamos para Chipiona, me dice: ponte el Loden, ¿no? El abrigo digo, Juan, sí, nos lo ponemos, Juan, ¿tú crees? Sí, Juan era muy elegante, ¿no? Y dice, sí, ponte el Loden, claro que sí. Bueno, voy a recogerme, y ahora él no tenía el Loden, le digo, ¿tú no te has puesto el Loden? Y dice, hombre, es que tú eres el poeta, yo soy el conductor. Tenía esos puntos, ¿no? Otra vez que estuvimos en Granada, en el Hey Festival, que también me llevó él, nos quedamos allí en un hotel que nos puso la empresa de EH Editores, y me acuerdo que estábamos allí, nos recibieron, un cóctel y tal y cual, un montón de gente, de editores, de esto importante, y le digo, y yo, Juan, aquí hay que ver que no nos presentan a nadie, estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Eso. Y me dice, y de pronto se vuelve un señor bajito que había y dice, perdón, caballeros, les estoy escuchando, soy Juan Cruz, el editor del País, vamos, es importantísimo. Y dice, entonces, y el total que salió con no sé cuánto, Caballero Bonal, la manzanilla, que le encantaba la manzanilla, y bueno, que le gusta la manzanilla, Juanito enseguida se fue a buscar manzanilla, bueno, ya se pasó toda la noche poniéndole copa de manzanilla a Juan. Porque él era así, era genial, era una persona muy generosa, muy servicial, y, en fin, Juan Alonso Trujillo. Y Caballero Moral, que también lo incluyo aquí, después de leer Desaprendizajes, se me ocurrió escribir unas prosas, así que no, pero vamos, que es que con Caballero Bonal tengo admiración como poeta, bueno, especialmente los libros, siempre ha tenido un nivel de excelencia, pero los libros que ha escrito en este siglo XXI son extraordinarios, ¿no? De poesía, es una poesía que te queda, vamos, eso hay muy poca gente que la escriba. Y aparte como amigo, porque yo tengo con él, como le dije también a Juan Cruz, yo soy amigo de Caballero Bonal, digo, pues yo también, pero vamos, tengo una amistad heredada de mi padre.
era solo, y él me ponía en alguna dedicatoria, dice, con los cariños hereditarios, ¿no? Y de hecho, tengo aquí, que esto no lo había sacado nunca, cuando empezamos el suplemento azul en el periódico de Guadalete con Fernando Aroca, que gracias a él me entré en el periódico de Guadalete, todo hay que decirlo. Él fue el que me contó conmigo y montamos el periódico, después montamos el suplemento azul de cultura, el cuaderno de cultura. Fernando se fue a la universidad, me quedé solo y entonces ya eché manos de Lupiáñez y después también incorporamos a Carlos Alabro al Consejo de Coordinación, ¿no? Y bueno, pero el caballero Bonal me mandó esta tarjeta desde Madrid y ya que estamos en su casa, pues la voy a leer, ¿no? Madrid, 7 del 12 del 88. Querido amigo, qué milagro que ese suplemento, tan solvente y bien conducido, haya sido creado en Jerez. Procuraré enviarle alguna colaboración, pero ando siempre agobiado de tiempo. Conservo una memoria muy viva de tus padres, a los que tan unida están mis experiencias juveniles en Jerez. Salúdalos con el mayor cariño de mi parte. A una encantadora hermana tuya ya la vi cuando estuve firmando ejemplares de mi última novela en la Feria del Libro. Éxitos y abrazos, José Manuel Caballero Bonal. Y bueno, yo le dedico este poema, que es más abstracto, no es tan como el abstracto, pero que me lo inspiró un poco la lectura, salvando las distancias, ¿no? Presentimiento del fondo, de José Manuel Caballero Bonal. En el fondo del paisaje late siempre la angustia, un presentimiento de fragilidad en que amenaza lo disperso ante el esbozo de cualquier disgregación. Es como si la oscuridad constituyese el núcleo de la luz y poseyera definitivamente cualquier atisbo de claridad con implacable turbulencia. Su continua invitación a la pesadumbre es un veneno que encuentra en la embriaguez el único antídoto. En la luminosa euforia del vino, así como en la doble llama del amor, el remedio inefable de un trance místico, salir de sí, olvidarse. Y bueno, siguieron también pues más sonetos, vacíos, instantes, flores raras. La poesía es una rara flor y a ella le dedico un soneto, ¿no? Que precisamente dice así: el cielo, el sol, la tarde, los instantes, no hay que poner más nombres ni más cosas, ni buscar pulcritud entre las rosas, ni los brillos tan obvios de brillantes. Para la excelsitud de la poesía basta decir esa palabra exacta, virginal, expresiva, pura, intacta, cuya sola audición es ambrosía. La poesía es la música del alma. Cuando el hombre en su tiempo se hace angustia y desnuda las ascuas de sí mismo, su interior melodía le da calma. Le ha crecido una flor que no se angustia en el fondo insondable del abismo. Como bien ya ha comentado Pepe, pues hay momentos donde contemplo la noche, las estrellas, y me siento pues poseído de un sentimiento inefable, místico, y que me recuerda mucho, me ha gustado mucho que te refirieras a Fray Luis de León, porque es uno de los autores que más me han gustado siempre, ¿no? de poesía, uno de los poetas más grandes. Nos enseñó a mirar el cielo. Nos enseñó a mirar el cielo, que por ahí tengo también en algún poema que ya no miramos como se miraba en el siglo de oro, porque ya es imposible ver el cielo que miraban ellos, porque fijaron la noche estrellada de Fray Luis de León, tenía que ser una maravilla, no había contaminación lumínica, no había ciudades con luces, ni ahora fíjate, estamos llenos de los molinos estos que echan luz, todo, hay una contaminación lumínica por todas partes. Ahora ver un cielo oscuro lleno de estrellas brillantes es prácticamente imposible. ¿A dónde hay que irse? ¿A un sitio? Marruecos. ¿Todavía se puede? Sí, se ve. Lo que pasa es que yo me mareo con En el tanto Valle del efecto. Dabe se ve.
A veces, y en Casalema a lo mejor, pero vamos, desde la azotea de mi casa ya es difícil. Voy a leer el poema este de Soledad, aunque hay poemas que utilizo mucho el soneto, yo no sé si será muy tarde, hago giro. Bueno, todavía, ya es casi la hora, ya está, más de una hora es mucho. Sí, ya hay que cortarlo. Pues no sé si leer algún poema más o... Sí, voy a leer los de homenaje, ¿no? Me parece. Y ya está, lo que tengo de homenaje a los amigos. Aquí, por ejemplo, este que tengo de memoria de Ramón Epifanio, el autor del cuadro y el autor del cuadro que sirve de portada de cubierta de mi anterior libro, de Calvario, ¿no? Un gran artista y sobre todo una gran persona que puedo contar de él. Memoria de Ramón Epifanio. Querido don Ramón, este soneto va dedicado a ti, con todo el trino del jilguero que canta su destino en la dulce prisión de algún cuarteto. A tu memoria azul de hombre discreto, amante del amor y del buen vino, compañero en las vueltas del camino, artista poseedor del gran secreto. Yo deseo en mi verso renombrarte con la activa efusión de aquel poeta que hizo todo de nada en 7 días y al fin, ladrón de luz, quiso llevarte al lado donde todo se completa para darte a beber sus ambrosías. Bueno, leamos este que le dedico a otro pintor también, otro gran amigo, pero este además era cetrero, se dedicaba a la cetrería y bueno, muchos lo habéis conocido. Era Manolo Muñoz López, una persona tan entrañable que tanta alegría nos ha dado, también nos lo hemos pasado con él. Yo me acuerdo que la primera exposición de pintura que hizo se la montamos con la Asociación Ecologista, Francis, en la sala del ayuntamiento antiguo, vamos, nuevo, viejo, ¿no? Y teníamos entonces vino de Gil Luque, ¿no? Para que la gente que llegara pues darle una copita. Y Manolo, hasta hace poco, siempre me decía, ay, que vea que ya puedo irme, vender o vendir un cuadro, pero nos hartamos de vino. Y él era un gran cetrero, ¿no? Y entonces tiene aquí un amante de la naturaleza. Cada vez que nos veíamos, él me decía, tras de un amoroso lance, y entonces yo le decía, y no de esperanza, falso, y él decía, volé tan alto, que le diera casa alcance, ¿no? Y vamos diciendo un verso cada uno de San Juan de la Cruz, ¿no? Y eso lo sabíamos de memoria, y era una especie de juego divertido que teníamos, pero cada vez que nos lo encontrábamos, nos lo decíamos. Y entonces pues he utilizado ese verso, tras de un amoroso lance, a Manolo Muñoz López, cetrero, pintor y amigo. Tan alto fue el amor que diste alcance a la casa divina en las esferas. Sin mayor dilación fuiste de veras, mas eras tú la presa en este trance. Al volar le convino fiel tu avance de apasionado soñador. Quimeras desplazaban tus alas volanderas. Ya estás, amigo mío, sin percance. No falto de esperanzas, tu figura evoco y tu bondad de corazón, tu amor por lo sencillo verdadero, campo, animales, libertad. La altura de tu arte no cabe en la canción, hombre de bien, pintor y compañero. También vamos casi haiku, que ya leí aquí en una ocasión que le dediqué a Antonio Presa, en una lectura homenaje que se le hizo a Antonio Presa, charcense que vivía en Jerez, que estaba tan vinculado a la fundación que murió súbitamente, ¿no? Y nos quedó tan desolado. Bueno, venga, ya que estoy lo voy a leer. Y ya voy terminando. Casi haiku, para una lectura en homenaje a Antonio Presa. Pongo casi haiku porque los haikus no riman, pero yo le he puesto rima, aunque utilizo la métrica que es la traducción española del haiku hace de 575. Cuando amanece, en las hojas del árbol la luz se mece. Por el camino, una nube de polvo crea el destino. En la mañana
se han abierto las flores de tu ventana. Al mediodía he querido besarte y no podía, y no llegaba a alcanzarte los labios, y me callaba. Ya cae la tarde, tras los cerros el sol, cera que arde. A cada paso se acrecientan las sombras, es el ocaso. Y bueno, la amada, como dice el presentador, el poeta Lupiáñez, esquiva, ¿no?, muchas veces en mis versos, y hasta que se escapa, y está, y de pronto no está, y tal, pero el libro ya está casi terminando, y hay un poema donde la amada está ahí, en el poema, ¿no?, que se llama Amada Mía, y es un acto de agradecimiento y de reconocimiento a la mujer que me ha dado su amor. ¡Oh, tonto! Amada mía, a ti te debo el sol y la amapola, la noche enamorada y la sonrisa, las delicias de agosto. Hasta la brisa a ti te debo, amor, como a una ola, los besos de agua y sal, la playa sola. Tú sabes de mi sed y de mi risa, de mi loca pasión que decomisa instantes con destellos de farola. Hoy creo más en ti, pues te he tocado el cuerpo y aun el alma enaltecida. Te he dejado en mi pecho, renacida tras la torpe ilusión de mi bocado. Sereno estoy de ver en la espesura la inmensa claridad de tu figura. Y bueno, ya para terminar y hacer boca, como vamos a tomar a la copa de filo perdido, por gentileza de mis amigos de Sánchez Romate, pues quiero leer este tríptico de sonetos, los dones del vino, donde hay un guiño a este vino que vamos a degustar a continuación. En el primer soneto, porque el segundo y el tercero ya cambiamos de palo. Los dones del vino. Es la copa de Dios en cada mesa, este vino cargado de alabanzas, este fino perdido de esperanzas, resucita el amor cuando se besa. Se aligera al beberlo cuanto pesa el mundo con sus sombras y asechanzas, y se impone la luz sin más tardanzas. Es áurea dimensión cuando se expresa este vino en las notas de un poema. Soberbia la canción con que derrama el compás de sus gotas cristalinas. Es la zarza divina que no quema, aunque ardiente acaricia porque ama. Generosa es su rosa sin espinas. El oloroso hace maravillas. Eleva la ocasión y salva el alma. La lleva a plenitud y le da calma. Parece que la acerca a las orillas del paraíso. De ángeles pandillas voladoras la portan. Luz que ensalma con cánticos benditos. Triunfo y palma. Habría que beberlo de rodillas. Sagrado es este vino poderoso. Evita el hundimiento proceloso del ser en la angostura de la vida. Devoto de su sangre me declaro, pues me da fortaleza y aun amparo. Su alegre condición sabrá mi herida. Pero seguimos, porque hay una acción de gracias, ¿no? Gracias, Señor, por los dones del vino, por el feliz momento enaltecido, donde vuelvo al instante florecido en que dichoso fui por el camino. Gracias por tu fragancia entre las copas, más misteriosa que la de las rosas y derramada sobre tantas cosas. Gracias por la caricia con que topas. Perdóname, Señor, por beber tanto como ha querido limitar mi anhelo. Perdón por este atajo que va al cielo. Mi sed no la condenes con espanto. Te busco en cada copa de oloroso y nada me parece más hermoso. Me gustaría que leyeras el poema que tan bonito me dedicas.
Mauricio Gil Cano en La noche del mundo, porque era el título de su libro anterior. Este insigne goliardo de las hondas tabernas, poeta genial, altivo, maldito y perdulario, luce sobre su pecho el noble escapulario de una fe borrascosa de cruzadas internas. Ilustre y paradójico, pecador y cristiano, dipsómano divino, soñador, vagabundo, nos contó sus desvelos en la noche del mundo, que son un arrebato de esplendor sobrehumano. Nos dejó muy perplejos con versos malheridos y palabras que muestran desgarros y visiones, y por esos fulgores de sus revelaciones quedamos pensativos, confusos y vencidos. Yo sigo su evangelio y entono su plegaria y comparto sus dudas y su pena y su pasmo, porque me siento preso de idéntico marasmo y adoro su insurrecta bohemia literaria. Rezo el mismo rosario rebelde del proscrito que rumia antiguas cuitas y vagos desalientos. Procuro estar muy cerca de todos sus tormentos y de esa amarga estela que deja cuanto ha escrito. Vidente de quimeras, místico bate en vilo, demiurgo que brindaba con su copa hacia lo alto, hacia un cielo de estrellas que tomaba al asalto, si el demonio mostraba de su navaja el filo. Sé bien que algunos días, en el tabanco oculto, pergeñas el naufragio del tiempo que se escapa, y bebes la botella de la hora que atrapa, porque es otra liturgia a la que rindes culto. Y sé que genuflexo le rezas a María y al Cristo de la viga, cuya sangre es el vino, que limpia los pecados y nos muestra el camino. Yo sé que algunas veces tu amor te mataría. Por eso, si te leo, comprendo los enigmas que esconde tu baraja de naipes, de taúd, y en las invocaciones que lanzas al albur veo la sangre que brilla de tus viejos estigmas. Mauricio, amigo mío, ahora solo quisiera beber en tu bodega un vino de verdad, sin tasa, sin medida, sin tiempo, sin piedad, y alojarme en la noche del mundo a tu manera. Ya la copita, que el vino también es poesía, está claro, ¿no?